Hola familia, te tengo una última noticia del momento y es nada más y nada menos que Nick Timiraos de Wall Street Journal, que es considerado prácticamente el chivo expiatorio de la Reserva Federal, hablando de la pausa federal. Vamos a ver qué es lo que dice Nick Timiraos acerca del cambio que han dado los oficiales de la Reserva Federal, qué es lo que dice Janet Yellen acerca de la inflación y acerca de la recesión económica, y por último, las conclusiones y el día más importante de esta semana. A pesar de que hay algunos días importantes, hay un día que va a ser clave para determinar si la Reserva Federal va a hacer una pausa o si va a continuar aumentando. Recuerda, la Reserva Federal está ahora mismo en el borde entre alta inflación o recesión económica, y por lo tanto están tomando decisiones muy importantes. Pero tu dinero está en juego, así que quédate hasta el final porque voy a darte el resumen completo del chivo expiatorio de la Reserva Federal, lo que acaba de decir Janet Yellen, Goldman Sachs y el día más importante de esta semana. Lo único que te pido por tenerte al día con la economía es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda algo importante: al igual que estás viendo a este loco hablando acerca de economía y cosas que realmente no están dentro de nuestro control, crea tu contenido acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo o ver la clase de 2 horas donde explico absolutamente todo lo que necesitas hacer para tus primeros $50,000 a 0% de interés para tu negocio. Entonces, sin dar más muela, vamos a ver qué es lo que acaba de suceder y cuál es la probabilidad de una pausa de la Reserva Federal a principios de la semana que viene. Nick Timiraos acaba de decir que los oficiales federales, que durante más de un año han estado diciendo públicamente: no importa cuánto tengamos que subir, si vemos que la economía comienza a entrar en una recesión económica, sabemos que es lo que tenemos que hacer, que es lo que hemos hecho toda la vida: volver a bajar las tasas y a encender la máquina de imprimir dinero. Y por lo tanto han estado continuando el incremento de las tasas federales, a pesar de que hemos visto ya grandes bancos colapsar, a pesar de que hemos visto un debilitamiento del mercado laboral, a pesar de que hemos visto cientos de miles de despidos que se dieron en el 2022. 2023 ha estado ya bastante calmado después de principio de año, que tuvimos 1 o 2 meses con miles de despidos, pero a partir de ahí ya se ha calmado bastante. Pero aún así, la Reserva Federal decía: hay que seguir apretando los tornillos hasta que se acabe la inflación. No importa que entremos en recesión, porque si entramos en recesión sin darnos cuenta, sabemos que lo que tenemos que hacer es volver a imprimir dinero y bajar las tasas. Eso es prácticamente lo que han estado diciendo todo este tiempo. Bueno, dice Nick Timiraos que ya ha habido un cambio en los oficiales de la Reserva Federal, que dicen que si vamos muy alto con nuestras tasas, podemos romper algo bastante serio en la economía, de lo cual no tenemos control ahora mismo, y volver a repetir el ciclo de impresión de dinero innecesario y revivir la inflación. O sea, Nick Timiraos acaba de anunciar un cambio en el criterio de política monetaria de los oficiales de la Reserva Federal. Moraleja: ¿significa esto una pausa de la Reserva Federal? Realmente no lo sabe nadie, pero vamos a ver alguna de la información que tenemos hasta el momento para determinar qué puede suceder en la semana que viene, a principios de la semana que viene, que fue lo que acaba de decir Janet Yellen, y por último, por supuesto, cuál es el día más importante de esta semana. Entonces, el último peligro que queda antes de la reunión de la Reserva Federal son los 2 reportes de inflación y el reporte de ventas al por menor. A pesar de que el reporte de ventas al por menor tiene una expectativa de que veamos una caída en las ventas de 0.7, que caiga a 0.2, las expectativas de los reportes de inflación no son positivos. Y esa no es buena noticia para una Reserva Federal que quiere luchar con una inflación con su política monetaria. Voy a tratar de explicar qué significa eso con un poco de número para que entiendan. El CPI, que tocó en el mes de junio del 2022 9.1%, el número más alto de inflación que hemos tenido en los últimos 40 años, cayó en el mes de junio del 2023, o sea, hace 2 meses, cayó a 3.0%. Lo más cercano
a la tasa que hemos tenido durante fechas regulares sin el peligro de una inflación fuera de control. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar de que la inflación cayó a 3.0%, bueno, resulta ser que el mes anterior, por los reportes tener una revisión de 12 meses atrás, subió de 3.0 a 3.2%. Pero bueno, continuó la tasa mes tras mes de 0.2%. Ahora van a suceder dos cosas negativas. Se espera, y mi opinión es que no va a ser tan alto, sobre todo teniendo en cuenta que la vivienda va a comenzar a reportar de forma en caída en los reportes de inflación. Pero la expectativa de los profesionales, no de este loco que está haciendo un video en su carro, la expectativa de los profesionales es que el CPI, el Consumer Price Index, perdón, estoy confundido con muchas cosas entre el crédito y todo lo demás. El Consumer Price Index, que es uno de los medidores de inflación principal, se espera que mes tras mes incremente de 0.2 a 0.6 y que año tras año incremente de 3.2 a 3.6%. En los dos indicadores negativos, pero no solamente. Cuando tú miras 0.6 mes tras mes y tú haces una anualización de esa cifra, 0.6% por 12 meses, eso te da una inflación de 7.2% anualizada. Eso es una inflación extremadamente alto, lo que pudiera reactivar la idea de una Reserva Federal agresiva y que continúe incrementando. De nuevo, tengo que repetir, y esperemos que yo tenga la razón y que la Reserva Federal, la inflación esté mejorando y que la Reserva Federal no tenga que continuar incrementando. Pero si es 0.6%, me parece que no estoy ya tan seguro entonces de que la Reserva Federal pause. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es mi opinión al respecto de la pausa de la Reserva Federal y todo esto que yo he estado diciendo por las últimas 2 semanas? ¿Qué es lo que hace alrededor de 6 o 8 meses la Reserva Federal dijo en cuanto a la economía? Recuerda que la Reserva Federal tiene 2 prioridades por encima de todo: estabilidad de precio y, además de estabilidad de precio, baja tasa de desempleo. Por tener un mercado laboral tan fuerte y a la misma vez por una inflación tan alta, la Reserva Federal dijo hace alrededor de 6 o 8 meses: vamos a olvidarnos de nuestra prioridad de una tasa de desempleo baja, porque tenemos una muy baja tasa de desempleo. Vamos a olvidarnos de eso y vamos a apretarle los tornillos a la economía para que caiga la inflación, a pesar de que eso pueda incrementar la tasa de desempleo un poco. Que de hecho, en el último reporte de la semana pasada fue de 3.5 a 3.8% la tasa de desempleo. Esto es lo más alto de todo el año y de mediados del 2022. Pero dijeron hace más de 6 meses: vamos a olvidarnos de la tasa de desempleo, no importa que suba, vamos a enfocarnos en bajar la inflación. Pero acaba de decir Nick Timiraos que la Reserva Federal está cambiando y que los oficiales están discutiendo la posibilidad del riesgo de continuar aumentando y que algo se rompa en la economía. Y a esto hay que sumarle que el último reporte de empleo dio la cifra más baja de empleos creados en más de 2 años. Solo 187,000 empleos. Ojo, eso continúa siendo mucho más empleo de lo que la Reserva Federal normalmente quiere que la economía cree, pero continúa estando por debajo de lo que hemos visto en los últimos 2 años, mes tras mes. Por lo tanto, sin duda alguna, ya el mercado laboral está sintiendo una pausa que no hemos visto en los últimos 2 años. A la misma vez de que Nick Timiraos dice que ya está habiendo un cambio en los oficiales de la Reserva Federal de estar súper agresivo, a estar más cauteloso con un riesgo de romper la economía, sale Janet Yellen en el día de hoy y dice: hey, yo me siento bien, de confianza de que vamos a ver una caída de la inflación, a la misma vez de que no vamos a ver una recesión económica. Ahora hay que tener en cuenta algo importante.
estamos hablando de la misma persona que gritó con todas las fuerzas de su pulmón que la inflación era transitoria. Y como hemos visto, ya llevamos un buen tiempo con inflación. Pero hay que tener algo en cuenta. El mayor trabajo que está teniendo la Reserva Federal en este momento es precisamente lidiar entre los dos extremos que se presentan ahora mismo en la economía. O recesión económica o alta inflación. Ninguna de las dos es buena. Pero yo prefiero, tú dame tu opinión, yo prefiero tener que pagar los huevos un poquito más caros, pero tener ingresos, a que los precios de los huevos caigan, pero que algún familiar mío sea despedido o que yo pierda el ingreso. Esa es la diferencia entre inflación o recesión económica. Sin embargo, a la misma vez, Goldman Sachs, que decía que iba a haber un 35% de probabilidad de recesión económica en los próximos 12 meses, eso fue lo que dijo a final del 2022, acaba de decir en el último mes que esas probabilidades de recesión económica cayeron a 15%. O sea, estamos hablando de corporaciones con millones y millones y millones de dólares dedicados a analítica, con millones y millones y millones de dólares invertidos mensualmente en base de datos y en salarios a grandes mentes, supuestamente, grandes estudiosos de la economía y de todo lo demás. Y no han podido dar en el blanco. Janet Yellen, ¿para qué hablar de dar en el blanco? Y viene Nitin Mirado y dice, ya veo un cambio en la Reserva Federal. A la misma vez que estamos viendo que precisamente lo que la Reserva Federal había dicho que era el mayor problema de la economía, que era un mercado laboral muy fuerte, ya está debilitándose. Por lo tanto, yo pienso, a no ser que tengamos una locura de reporte de inflación aún peor de lo que se espera, yo pienso que la Reserva Federal va a pausar. Y asimismo, piensa el mercado, con un 92% del mercado en el día de hoy, pensando que va a haber una pausa federal. Sin embargo, hay un 8% que piensa que va a haber un incremento. Eso es sin reporte de inflación todavía fuera. Vamos a ver qué tal sale el reporte de inflación y a partir de ahí quizás podamos determinar mejor qué va a hacer la Reserva Federal. Y por supuesto, sabes que la influencia de esto es en bolsa de valores, criptomonedas, tasas del tesoro, tasas hipotecarias, precios de activos y todo lo demás. Por lo tanto, esto es un tema muy importante. Si quieres estar al día, lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas al canal y comparta con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda algo importante, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos y utiliza la guía gratuita de abajo para tus primeros $50,000 en el lado del negocio. Se le quiere, familia. Bye bye.